Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aviadores. Bienvenidos un día más a la Casa de Marte. Hoy vamos a analizar el capítulo 14, Andrómeda. Un capítulo que es cortito, pero que viene a redondear un poco lo que ya vimos en el anterior. La post-talla de Darrow, lo que sería su culturización en base a la cultura dorada. En este vamos a ver cómo Mateo le termina de enseñar un poquito lo que son los bailes típicos de los dorados, porque bailes sabemos que sigue habiendo, por ejemplo, en la cultura roja, pero en este caso vamos a ahondar más en los bailes dorados. Además, en la parte final de este capítulo vamos a ver cómo le enseñan a montar a caballo y, sobre todo, va a llegar uno de los personajes más importantes en esta saga, Virginia Abo Augusto, aunque por el momento ni siquiera se le pone nombre, solo se le describe como una preciosa chica montada en el semental negro que quería montar Darrow. Pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Ahora, como siempre, os dejo con la lectura del capítulo y espero que la disfrutéis. Nos vemos a la vuelta. Capítulo 14. Andrómeda. Mateo no puede enseñarme a bailar. Me muestra cómo son los 5 tipos distintos de baile de los áureos y lo deja ahí. Se pone más énfasis en el compañero en los bailes de los dorados que en los bailes que me enseñó mi tío, pero los movimientos son parecidos. Ejecuto los 5 con una maestría de la que él no es capaz. Por alardear, me cubro los ojos y bailo todos de nuevo sin música, de memoria. El tío Narol me enseñó a bailar, y con miles de noches en las que no había otra forma de llenar el tiempo que bailar y cantar, soy un experto en registrar los movimientos de mi cuerpo, incluso de este nuevo cuerpo. Es capaz de hacer cosas que el otro no podía. Las fibras musculares se contraen de forma distinta, los tendones se estiran más, los nervios son más rápidos, siento en los músculos una dulce quemazón mientras ejecuto los movimientos con fluidez. Uno de los bailes, el Polémides, tiene un aire nostálgico. Mateo me hace coger un bastón mientras mis pasos se mueven en espiral, con el brazo del bastón estirado como si luchara con un filo. Con los movimientos de mi cuerpo oigo los ecos del pasado. Siento las vibraciones de la mina, el aroma de mi clan. He visto este baile antes y lo ejecuto mejor que cualquiera de los otros. Mi cuerpo está hecho para este baile, tan parecido al ilegal baile de la siega. Cuando termino, Mateo está enfadado. ¿A qué estás jugando?, ruge Mateo. ¿A qué te refieres? Me lanza una mirada furiosa y se da un ligero golpe en el pie. ¿Nunca has salido de las minas? Ya sabes la respuesta, contesto. ¿Nunca has luchado con una espada o un escudo? Sí, claro, y también he capitaneado cruceros estelares y he comido con los pretores. Me río y pregunta qué viene esto. Esto no es ningún juego, Darrow. ¿Acaso he dicho que lo fuera? Estoy confundido. ¿Qué he hecho para provocarlo? Cometo el error de reírme para liberar la tensión. ¿Te ríes? Es con la sociedad con la que te vas a enredar, chico. Y te ríes. No son una idea abstracta, son una fría realidad. Si descubren quién eres, no te colgarán. Su rostro parece perdido al decirlo, como si supiera muy bien de lo que habla. Ya lo sé. No me hace caso. Te cogerán los obsidianos y te darán a los blancos. Te llevarán a unas oscuras celdas y te torturarán. Te arrancarán los ojos y te extirparán todo aquello que te convierte en hombre. Tienen métodos más sofisticados, pero apuesto a que la información no será lo único que busquen. Para eso tienen productos químicos. Poco después de que les hayas contado todo, nos matarán a mí, a Harmony y a Dancer, y matarán a tu familia con desolladores y pisotearán las cabezas de tus sobrinos. Esas son las cosas que no ponen en la HP. Esas son las consecuencias de que los que gobiernan los planetas sean tus enemigos. Planetas, chico. Siento un escalofrío helarme los huesos. Ya sé todo eso. ¿Por qué sigue machacándome con ello? Ya estoy asustado. No quiero estarlo, pero lo estoy. Mi empresa me está engullendo por completo. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Eres quien Dancer dice que eres? Vacilo. Daba por hecho que la confianza estaba arraigada dentro de los hijos de Ares, que eran una mente sola. Aquí hay una grieta, una división. Mateo es el aliado de Dancer, pero no su amigo. Algo de mi forma de bailar le ha hecho dudar. Entonces me doy cuenta.
No vio a Miki tallarme. Considera una cuestión de fe el que yo antes fuera un rojo, y debe de ser difícil. Algo en mi forma de bailar lo hizo pensar que yo había nacido para esto. Algo en el último baile, el que se llama el Polémides. Soy Darrow, hijo de Dale, el son de infiernos de Lambda de Lico. Nunca he sido otra persona, Mateo. Se cruza de brazos. Si me estás mintiendo, no miento a los colores inferiores. Por la tarde indago sobre los bailes que he bailado. El Polémides viene del griego y significa hijo de la guerra. Es el baile que tanto me recordaba a las danzas del tío Narol. Es el baile de la guerra de los dorados, el que les enseñan a los niños para prepararlos para los movimientos marciales y el uso del filo. Veo un holo de los dorados en la batalla y el corazón se me cae a los pies. Luchan como una canción de verano. No como los atronadores y monstruosos obsidianos, sino como los pájaros que planean con el viento. Luchan en parejas, zigzagueando, danzando y matando, atravesando un campo de obsidianos y grises como si fueran guadañas y los cuerpos que cayeran a su paso fueran espigas que derramaran sangre en lugar de paja amarillenta. La armadura dorada refulge, la espada centellea. No son hombres, son dioses. ¿Y pretendo destruirlos? Esa noche duermo fatal en mi cama de seda. Mucho después de besar la flor de manto de Eo, me duermo y sueño con mi padre, y cómo habría sido conocerlo en la edad adulta. Haber aprendido a bailar con él, y no con su hermano borracho. Al despertar me aprieto con fuerza la cinta escarlata. La sujeto con el mismo cariño con el que aprieto mi cinta conyugal. Todo aquello que me recuerda a casa. Pero no es suficiente. Tengo miedo. Dancer me encuentra con mi desayuno. Te alegrará saber que nuestros piratas informáticos han estado 2 semanas entrando en la nube del Consejo del Control de Calidad para cambiar el nombre de Cayo o Andrómeda por el de Darrow o Andrómeda. Bien. ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir? ¿Sabes lo mucho que...? Da igual. Sacude la cabeza y suelta una risita. Darrow, ¿es un hombre tan incoloro? Levantará suspicacias. Hago un gesto de indiferencia para camuflar mi miedo. Pues entonces la cagaré en su condenada prueba y no les importará un pijo. Así habla un dorado. Al día siguiente Mateo me lleva en la nave hasta los establos de Istar, no lejos de Yorkton. Es un sitio junto al mar, donde los prados verdes se extienden sobre ondulantes colinas. Nunca he estado en un lugar tan amplio. Nunca he visto la tierra combarse lejos de mí. Nunca he visto un horizonte de verdad. Ni animales tan terroríficos como las bestias que ha preparado Mateo para nuestra lección. Patean, relinchan y pisotean, agitando las colas y enseñando sus monstruosos dientes amarillos. Caballos. Siempre me han dado miedo los caballos, a pesar de la historia de Andrómeda de Eo. Son monstruos, le susurra Mateo. Sea como sea, replica Mateo. Es lo que hacen los caballeros. Tienes que aprender a montar, no sea que te veas abochornado en alguna situación formal. Miro al resto de los dorados que pasan cabalgando. Hoy solo hay 3 en los establos, cada uno acompañado de sirvientes como Mateo, rosas y marrones. ¿Una situación como esta? Vale. Señalo con el dedo un semental negro y gigantesco que da coces en el suelo. Montaré esa bestia. Mateo sonríe. Ese encaja más con tu capacidad. Mateo me da un pony. Un pony grande, pero un pony. Aquí no hay interacciones sociales. Los demás jinetes pasan trotando e inclinan la cabeza para desearte un buen día, pero nada más. Pero me bastan sus sonrisas para saber lo ridículo que parezco. No se me da bien montar. Y se me da peor aún cuando mi pony se desboca mientras Mateo y yo nos abrimos camino por un bosquecillo. Al otro lado del bosquecillo, me bajo de la bestia de un salto y aterrizo con habilidad sobre la hierba. Alguien se ríe a lo lejos. Una chica joven de pelo largo. Cabalga sobre el semental que yo había pedido. «A lo mejor no deberías salir de la ciudad, florecilla». Me grita y después espolea el caballo y se marcha. Me pongo sobre una rodilla para levantarme y la veo alejándose cabalgando. El pelo se le derrama como una cascada por la espalda, más dorado que la puesta de sol. Y hasta aquí lo que sería la lectura del capítulo 14, que como habéis podido ver, igual que os decía al principio, es un capítulo cortito. Un capítulo que viene a redondear un poco la información del anterior y que, como parece y como se nota, es un capítulo de transición, ya que realmente viene un poquito entre lo que fue el primer arco de la talla y lo que va a ser ya el arco que cierra el libro, el instituto. Está un poquito en esta parte en medio de todo, pero aunque no lo parezca, porque es un capítulo que a simple vista quizás puedes simplemente pensar
que se queda en esto y que tampoco te aporta mucho más que la presentación de Virginia, realmente tiene unos detalles bastante interesantes y nos cuenta un poco cómo es este nuevo Darrow post-Taya y sobre todo cómo empieza a ver los conflictos que veía cuando era joven de una manera y ahora, aunque siga siendo joven, los ve de otra, porque parece que ha madurado enormemente entre la muerte de Eo, la Taya, conocer a los hijos de Ares y demás cositas que hemos ido viviendo con él. Al principio, como os decía, se ve cómo le enseñan a bailar, o más bien cómo le recuerdan porque su cuerpo sigue recordando los bailes de las minas. Un detalle muy bonito y algo que yo personalmente no esperaba porque no lo recordaba, era que aquí se nos vuelve un poquito a subrayar lo que es la vida de los rojos, los pocos entretenimientos que tienen y lo poco que pueden hacer para divertirse, ya que realmente Darrow nos cuenta que Naro le enseñó a bailar y que él no dejaba de practicar porque en realidad era lo único que podía hacer. Y es que a falta de otro tipo de entrenamiento, pues no existen más opciones en las minas, los rojos bailan y se relacionan entre ellos, en festividades como los laureales. Desde el inicio se reseña que este color es conocido por los cantos y los bailes, y por la familia. Es por eso que Darrow no tarda en asimilar los bailes nuevos. Al no tener otras formas de entretenerse, está muy acostumbrado a estos, lo que le otorga mucho control sobre su propio cuerpo y consciencia de dónde se encuentran sus manos o sus pies sin tener que mirarlos. Esto, que puede parecer una tontería a simple vista, realmente es condenadamente importante, porque a la hora de luchar es muy necesario saber dónde se encuentran tus pies, dónde se encuentran tus manos, hasta dónde llegan tus brazos, porque así sabrás si el golpe del filo del contrario va a golpearte o no. Por lo que el baile y la lucha estarían inmensamente relacionados. Además, podemos comprobar cómo a través de estos bailes Darrow recuerda su pasado, recuerda su clan y le parece una manera casi de conectar con ellos. Podemos ver que de todos los que le enseñan, el que más afín siente a su cuerpo es el Polémides, ya que se parece mucho al ilegal baile de la siega. Lo curioso aquí es que realmente el baile de la siega es el que está prohibido para los rojos, y está prohibido en parte porque está muy relacionado, como acabo de decir, con la lucha de los dorados. A los dorados no les interesa que los rojos conozcan sus movimientos, que aprendan a luchar y que les puedan plantar cara. Y por eso mismo bailes como el Polémides bailes como el de la siega. Al final hay tantos nombres que me confundo. Pero como os decía, por eso bailes como el de la siega están prohibidos para ellos. En todo este momento podemos ver cómo Darrow, alejado de su color, bailar hace que le conecte con su pueblo, ya que es uno de los pilares para estos, y esto hace que él ponga tanto cariño a aprenderse los nuevos, como el que os decía, como el Polémides, el cual le resulta sencillo de aprender, pues le recuerda a uno de los que tienen, al de la siega. Aquí es donde podemos ver cómo Mateo no termina de fiarse de Darrow, ya que realmente, como dice él mismo, no ha visto cómo lo tallan. Es cuestión de un salto de fe, creer que algún día fue rojo, ya que realmente el trabajo de Mickey ha sido exquisito y a Darrow se le da realmente bien bailar. Aquí podemos notar en su amenaza lo que le harían de pillarles y realmente es descorazonador, porque además de utilizar por ejemplo a los obsidianos o a los blancos, no quedarían únicamente en Darrow, sino que irían a por los hijos de Ares e irían a castigar a la familia de Darrow. Los blancos, para quien no se acuerde muy bien, representan a la justicia. Son los jueces, aunque también tienen unos tintes místicos. Estos emplean armas químicas y objetos como el Pandemonium, que lo veremos más adelante en la saga, para conseguir la verdad de las personas antes de juzgarlas. Durante la saga conoceremos varias de estas técnicas, tan crueles como efectivas. Y esto hace que el miedo de Mateo sea real, ya que la fortaleza de Darrow no servirá de mucho. No hará que sus secretos mueran con él. El dolor solamente será fruto de la crueldad. Las respuestas saldrán por su boca sin que se sienta capaz de estar callado. Y ese es el efecto de las armas de los blancos. Y con las respuestas, sabiendo además que forma parte de los hijos de Ares, desplegarían a los obsidianos para aplastar al grupo terrorista, el cual es la resistencia delante de esta sociedad, por así decirlo.
Como os decía, esta amenaza está enormemente vinculada al miedo que siente Mateo porque Darrow sea una mentira, porque sea un artífice, un adalid de la sociedad para poder conseguir derrotar a los hijos. Y es que aunque en un inicio se nos muestra al grupo terrorista como una sola misma unidad, aquí podemos ver que no lo son. Está formado por varias unidades, grupos o personas que luchan por un sueño en común: derrotar a la sociedad y a su sistema jerárquico. Pero esto no hace que confíen en ellos, que se conozcan. Solamente se respetan y colaboran. Darles este trasfondo es por parte de Pierce Brown una idea brillante, ya que en realidad es condenadamente complicado que un grupo tan grande sea homogéneo. En este caso, ni estando separados entre colores inferiores y superiores se consigue. Dentro de estos hay también diferencias, decisiones que se tomarían de una manera o de otra, dependiendo de a quién le preguntes, como de hecho veremos más adelante en la saga. Pero este es un detalle que se le deja al lector aquí, para que lo olvide cuando entre en el instituto, pero que caiga como un cubo de agua fría en Hijo Dorado. Plantar esta semilla es la manera de que después ciertas tramas no parezcan germinar de la nada. Algo que quería traeros otra vez de nuevo aquí es la preciosa, porque honestamente me parece preciosa, descripción que hace Pierce Brown de cómo luchan los dorados. Y es que para mí es el párrafo del capítulo, el mejor de ellos. Y no tengo ninguna duda porque muestra el world building con una prosa simbólica y metafórica. Además, hay quien, como yo, le cuesta imaginarse las escenas de batalla o de duelos. Me pierdo entre tantos movimientos del filo, primero arriba y luego abajo, y siempre he preferido este tipo de descripciones, ya que sin ser exactas me parecen más interpretables y entendibles. Por no decir ya lo que acabamos de decir, más bien repetir, que realmente el lenguaje me parece condenadamente bonito. Me refiero exactamente al párrafo en el que Darrow afirma que luchan en parejas, zigzagueando, danzando y matando, atravesando un campo de obsidianos y grises como si llevaran guadañas y los cuerpos que cayeran a su paso fuesen espigas que derramaran sangre en lugar de paja amarillenta. Ese es el párrafo que os digo que me parece condenadamente bonito porque aunque él no dice exactamente cómo utilizan el filo, cada uno de nosotros nos vamos a poder imaginar cómo son estos dorados que luchan como si fueran segadores. Y realmente con eso muchas veces es suficiente, no hace falta más. A veces los detalles son innecesarios. Al principio del capítulo, o más bien de manera previa a entrar en lo que era la lectura del capítulo, os comentaba que podemos ver ya pequeños cambios en Darrow, pequeños atisbos de madurez, y eso se puede notar en la forma en la que él ya piensa en su vida anterior y piensa, por ejemplo, en su padre, en este caso, ya que él simplemente nos afirma que ha soñado con él. Sueña con su padre porque cree poder estar siguiendo su senda. Al estar dando su vida por un propósito, me refiero. El Darrow que era sonda infierno sentía rabia por él, como pudimos comprobar en los primeros capítulos, al haber dejado sola a su madre y a ellos por un sueño, por algo tan nimio para él en aquel momento como un sueño. Pero ahora le comprende. Ahora Darrow piensa en él con respeto, y por eso simplemente nos dice que ha soñado con él. Si hubiese sido un mal sueño, sería una pesadilla. Pero el hecho de que el autor utilice el verbo de soñar crea en el lector la imagen de que al menos eso ha sido agradable. Y ese es el cambio, el principio del cambio que se producirá en Darrow, ya que realmente ya su arco de personaje ha despegado y aquí podemos empezar a notar esas pequeñas diferencias respecto a antes. Para acabar toda esta discusión que tiene con Mateo, llega Dancer y es él quien le confirma que ya han cambiado, por fin, su nombre. Ya no será Cayo o Andrómeda, ahora será Darrow o Andrómeda. Y Darrow, en lugar de agradecer verbalmente que haya podido conservar su nombre, opta por otra opción. Decide dejarle claro que si ellos han cumplido con su parte al conseguir cambiar el registro, él lo hará con la suya, metiéndose en la piel de un dorado y haciendo todo lo que esté en su mano para que no averigüen sus orígenes como minero. Y esto se puede notar tan simple y sencillamente por la respuesta que él le da. Porque él afirma cuando le dice Dancer que le pillarán y demás y que todo acabará mal, él le dice que entonces la cagará en su condenada prueba y no les importará un pijo. A lo que Dancer responde que así habla un dorado. Y es que no es solo que haya utilizado el tono, no es solo que haya utilizado condenada en vez de maldita. Es la soberbia con la que habla.
Esa soberbia que el mismo Dancer en el capítulo anterior le había pedido que tuviera. En el último fragmento de Cosas Malas podemos ver cómo él le anima a Darrow a creerse a sí mismo. Necesitaba que él se creyera que era un dorado, que se sintiera un dios. Y es por eso que Darrow ha pensado, ha interiorizado un poco más la conversación que tuvieron y aquí se lo demuestra. Si vosotros hacéis lo que está en vuestra mano, yo haré lo que esté en la mía. Y con esto llegamos a la última escena del capítulo, una escena que casi se podría decir que es cómica, creo. Y es que vemos cómo le llevan ya para terminar su aprendizaje con otros dorados a un establo para que aprenda a andar en caballo. Lo cual de hecho será un condenado acierto porque en el instituto utilizan caballos. Aquí además Darrow sale de esa pequeña burbuja que él se había hecho con los hijos de Ares y socializa un poco, aunque no mucho, ya que en los establos los dorados apenas le saludan con la cabeza, pero sirve mucho porque él ya puede ver cómo se relacionan entre ellos, la forma en la que miran el mundo y cómo se comportan. Y es aquí cuando llega nuestra querida Virginia. Introducirla de esta manera, para mí por lo menos, es un condenado acierto. Después, cuando le pongamos nombre a esta joven, sentiremos que la conocemos más que al resto, de antes, que es importante. El autor la ha sacado del grupo de personajes a los que el protagonista conocerá de golpe, y eso esconde un motivo. Como tal, por otro lado, esta intervención es ideal para Darrow, pues le hiere el orgullo, le pica y le hace sentirse pequeño, lo cual él detesta, ya que por todos es sabido cómo de orgulloso es, haciendo que él, cuando vuelva a verla, la recuerda a la perfección. Y con esto terminamos por esta semana. Como ya os había advertido, era un capítulo cortito, pero que me parece que tiene detalles muy chulos, como puede ser esta presentación, como puede ser los primeros cambios que ya han obrado en Darrow y que él ya está dispuesto a poner toda la carne en el asador, y sobre todo también el detalle de los bailes, que su cuerpo recuerda y demás, y sobre todo porque para los que estéis al día con la saga, que hayáis terminado ya el Portador de Luz y hayáis sobrevivido a ese viaje, tiene bastante importancia. Para los que no hayáis leído todavía hasta el Portador de Luz, tranquilos, no adelantaré nada más. Pero que el cuerpo recuerde los bailes y que para los rojos los bailes sean importantes, creedme, guardan mucha importancia. Así que hasta aquí por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos esta semana en Twitter, donde iremos comentando alguna cosita ya del siguiente capítulo. Y de nuevo, muchísimas gracias y como siempre, pera aspera ad astra.